Compañeras y compañeros, los saludo con afecto. Les damos la más cordial bienvenida y por supuesto que también un abrazo fraternal y revolucionario. Quiero que me ayuden a corear una consigna y que lo hagamos de pie además. Y esa consigna dice: aquí se ve la fuerza del PT, aquí se ve la fuerza del PT, aquí se ve la fuerza del PT. Le agradecemos su presencia. Para nosotros, su compañía, su participación en este evento de trascendental importancia es muy significativa y alentadora. Nos enriquece, nos fortalece, nos llena de vitalidad y de alegría, pero también de fuerza para seguir luchando. Agradezco la presencia de nuestros invitados especiales, del secretario general de Morena, nuestro aliado principal, de nuestra querida presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda, obviamente también de la presidenta municipal de Ameca y de nuestro querido responsable, el director de Observación de Seguridad Ciudadana, el licenciado Raúl Jesús Salazar. Gracias por venir y a través de ellos hago extensiva la bienvenida a todos nuestros demás invitados especiales. Es un honor y timbre de orgullo compartir con ustedes esperanzas y sueños, y sobre todo la fe inquebrantable de que otro mundo mejor es posible. Seguros de que la victoria, más temprano que tarde, será nuestra, construyendo con nuestro pensamiento y acción un nuevo amanecer justiciero y libertario en el que el sol brille para todos y vivamos en paz, con dignidad, bienestar y felicidad. Hoy nos hemos congregado en este hermoso teatro militantes, dirigentes y amigos del Partido del Trabajo para hacer un balance y valoración política del estado que guarda nuestra organización partidaria desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo en el estado de Jalisco. Asimismo, para socializar nuestra línea política, estrategia y táctica, así como plan de acción y lucha con vistas a la elección del 2027. El Partido del Trabajo, que es una organización nacional, popular, patriótica, democrática, revolucionaria y de izquierda, que lucha no solo por el gobierno, sino también por el poder, lo cual significa que no solo queremos cambiar a los malos gobiernos o gobernantes o a los corruptos, ineptos, entreguistas y vendepatrias, sino también el modelo económico y el régimen político neoliberal, privatizador, antinacional y antipopular. Queremos que el pueblo llegue al poder y que todo el poder sea para el pueblo, para que realice los cambios y transformaciones que anhela y la realidad exige. Compartimos con el bardo universal Amado Nervo que el pueblo debe de ser el arquitecto de su propio destino y el forjador de su futuro. El Partido del Trabajo en Jalisco, a pesar de no tener ni un centavo por concepto de prerrogativas, gracias a la mística, el idealismo, a los principios y valores, convicciones
entrega amorosa, generosa y apasionada de su militancia, hoy tiene presencia en 100 municipios de nuestra geografía estatal y se encuentra en pie de lucha con el puño y la voz en alto, decididos a seguir haciendo historia, marchando hacia el futuro, en comunión con nuestra Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Desde la Dirección Nacional se ha priorizado la afiliación, la conformación de comités de base y la educación política. Vamos por 50,000 afiliados reales en Jalisco, en todas las secciones electorales. Somos una organización línea de masas que se vincula y asume la lucha popular y la defensa de las mejores causas sociales y de la nación mexicana. La patria que soñamos, diamantina y generosa, como la imaginó el poeta López Velarde, se construye todos los días, sin paz ni cuartel, sin resentimientos, odios ni rencores, con ternura, con dulzura y con amor revolucionario. Con orgullo y dignidad, quiero decir que el Partido del Trabajo en Jalisco es una fuerza vertical e independiente que no tiene compromisos ni deudas con el gobierno del Estado, ni con el inquilino de Palacio, el ilegítimo y fraudulento desgobernador Pablo Lemus. Por eso podemos ver de frente al sol, salir por la calle con la frente en alto y acompañar a nuestro pueblo en todas sus luchas y reclamos. No importa que recurran a sus guerras sucias y de lodo y a sus campañas de mentiras, calumnias e infamias, nada nos hará retroceder, desistir o traicionar la lucha por una nueva sociedad, un nuevo gobierno y un nuevo porvenir. Ni el tizne de sus ofensas y diatribas, ni el riesgo de cárcel, ni el peligro de nuestra vida, ni nada ni nadie. Seguiremos del lado de los familiares de los desaparecidos, reclamando paz y justicia, denunciando la crisis humanitaria que vive Jalisco y el viacrucis que sufren las madres buscadoras, las cuales están muertas en vida, en tanto el gobierno del Estado actúa como cómplice de la violencia y crimen organizado. Continuaremos luchando por un sistema y modelo de transporte público cómodo, seguro, eficiente, sustentable y accesible. Compartimos, por lo tanto, la necesidad de una empresa de transporte público, propiedad del Estado y al servicio del pueblo. Basta ya de gobiernos entreguistas y traidores al servicio de los intereses de la oligarquía y del pulpo camionero. Una metrópoli como la nuestra, que sufre por pésimos servicios públicos de limpieza, alumbrado, seguridad, que ahora se agravan y potencian por el problema dramático ya del agua y del drenaje. De manera muy particular el agua, no solo por su insuficiencia e irregularidad, pero sobre todo por lo turbio y contaminado de la misma. Exige y merece un mejor gobierno que en verdad tenga vocación de servicio y amor por el pueblo. El CIAPA, Organismo Operador y Administración del Agua Potable, está podrido y debe de refundarse, al igual que el IPEJAL, para el caso de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores. Es parte de los retos y desafíos que tenemos que enfrentar en forma inmediata, pero también se requiere con urgencia un plan y programa de vivienda social en Jalisco, porque a lo largo de más de 20 años en la zona metropolitana de Guadalajara
no se ha construido vivienda popular, porque a los gobiernos que hemos padecido solo les ha interesado otorgar facilidades y asociarse con el capital inmobiliario para construir torres y rascacielos o desarrollos urbanos con propósitos de lucro y ganancia. La vivienda la conciben como una mercancía y no como un derecho humano. Es la Presidenta de la República, es el gobierno federal el que está respondiendo de forma emergente a esta necesidad y derecho humano mediante la construcción de 1.800.000 viviendas. Pero tal vez lo más trágico es la corrupción de la que han hecho alarde estos gobiernos, que se refleja en la obra pública y en las adquisiciones del Estado, que siempre son infladas o a sobreprecio, y junto con ello la impunidad prevaleciente para la clase política corrupta y decadente de Movimiento Ciudadano, o del PRI, o del PAN. El gobierno, desde su concepción, aunque lo nieguen, es una oportunidad para el robo, para el saqueo. Esto es un botín de piratas, y la política es el arte de mentir, robar y traicionar. Por eso debemos expulsarlos del poder a punta de votos, y en el 2027 tenemos la oportunidad de hacerlo. Ratifiquemos nuestros triunfos en los distritos federales, ampliemos las victorias en los distritos locales e incrementemos el número de presidencias municipales y logremos mayoría en el Congreso para servir mejor al pueblo y, en su caso, someter a juicio político o revocación de mandato al titular del Ejecutivo, a Pablo Lemus. Que quede claro. Que quede claro, el Partido del Trabajo se mantiene firme en la coalición Sigamos Haciendo Historia, y vamos con nuestro aliado principal, Morena, y con todas las fuerzas políticas y sociales que quieren un cambio de gobierno en Jalisco, orientados por un programa político progresista y humanista que nos permita recuperar la grandeza y prosperidad de nuestro Estado. En este contexto internacional tan oscuro, incierto y peligroso, valoramos altamente y reconocemos, así como aplaudimos, la postura juarista de nuestra digna y valiente Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que en síntesis le ha dicho en voz alta al imperio: no nos da la gana ser una colonia norteamericana, y sí nos da la gana ser una nación libre y soberana. Esta postura y actitud digna y patriota de defensa de la independencia y soberanía nacional contrasta con la actitud entreguista, sumisa, cobarde y traidora de la derecha mexicana, que clama por una intervención extranjera. Nada les daría más gusto que los marines y boinas verdes invadieran nuestro territorio, al mismo tiempo que cayeran a lo largo y ancho de la República misiles y bombas sobre nuestra patria, que sembraran la muerte y la destrucción. Por supuesto que esta derecha vendepatrias no pondría el pecho, seguiría a esconder y celebraría la barbarie y el horror. Es no solo repugnante, sino inmoral y despreciable la actitud miserable de la derecha y ultraderechas mexicanas, que no tienen escrúpulo alguno y con toda la desfachatez y el cinismo acusan a Andrés Manuel López Obrador de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Nunca le van a perdonar ni van a olvidar que AMLO y el pueblo de México
los haya derrotado y expulsado del poder, están llenos de resentimiento, odio y rencor, porque no conciben y todavía no asimilan haber salido por la puerta de atrás del Palacio Nacional, de los congresos y gubernaturas, con las manos tapándose el rostro para que no los vieran tristes y llorosos, repudiados por el pueblo, por corruptos, sinvergüenzas, entreguistas, vendepatrias y traidores. Tampoco reconocen que a raíz de su derrota y del desplazamiento del poder, gracias a las políticas salariales y sociales del gobierno de la República, más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza y se realizaron obras públicas y acciones nunca antes vistas. Dominados por la histeria y el delirio, en una actitud desesperada y verdaderamente esquizofrénica, presentan esta denuncia infame con la esperanza de sorprender y motivar la intervención extranjera. En toda la historia de este país, en la etapa contemporánea, no ha habido presidente más honesto, más patriota y leal a los intereses del pueblo como López Obrador, que nunca pactó con criminales, ni se arrodilló frente a ellos, sino por el contrario, los combatió con el poder del Estado y en el marco de la ley. No será con mentiras, calumnias y falsedades como la putrefacta y decadente derecha mexicana convenzan al pueblo y regresen al poder. Por fortuna, los mexicanos tienen memoria de lo que son y representan, y sabe también que Andrés Manuel les devolvió la esperanza y el poder, y además han comprobado en carne propia los beneficios, logros y conquistas de este gobierno. Pueden ir de rodillas ante quien quieran, a la Casa Blanca, a la Unión Europea o a la Santa Sede si quieren, pero no podrán retrotraer la rueda de la historia ni volver al poder, porque el pueblo de México los arrojó para siempre al basurero de la historia. En este encuentro de luchadores de la patria, no podemos olvidar los peligros, amenazas y acechanzas que se ciernen sobre nuestro país y el globo terráqueo, que buscan socavar la integridad territorial, la independencia y soberanía nacional, ante los cuales es preciso la más amplia unidad nacional, serenidad, firmeza y dignidad. Es del dominio público que con la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su política agresiva, guerrerista e imperialista, se ha desconocido y violentado la legalidad internacional y las instituciones supranacionales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, trastocándose la estabilidad política y económica del mundo y propiciando un eventual estallido de una tercera guerra mundial que pondría en riesgo a la especie humana y al planeta mismo. El lenguaje fascista, cínico, descarado de Donald Trump y sus personeros de derecha y ultraderecha, que rubrican sus discursos con el saludo nazi y se creen los policías del mundo, dueños de la verdad universal, raza superior y pueblo elegido por Dios, nos retrotraen a la negra noche y los horrores del fascismo hitleriano y nos advierten de la presencia de un nuevo Führer, que antes de suicidarse, después de ser derrotado por el Ejército Rojo, anunció el mismo Hitler el surgimiento del Cuarto Reich. No es solo Palestina, Cisjordania, el Líbano y ahora Irán, donde el orangután de la guerra ha clavado sus garras. Es también Venezuela, Cuba, ahora acosada y ante una inminente intervención,
y en la mira, amenazados también con agresión e intervención militar, Colombia, Brasil y México. La acusación es que se trata de narcogobiernos y el pretexto es la droga, el narcotráfico y el terrorismo. Así como antier y ayer eran las armas de destrucción masiva, la democracia, la libertad, el totalitarismo y la religión. Todos sabemos que la razón de fondo de estas agresiones, guerras y actos de piratería y filibusterismo es su afán colonialista, el propósito expansionista o anexionista, el bandidaje, el robo, el saqueo y despojo. Como consecuencia de esta política imperialista que viene de lejos, nuestro país fue ultrajado varias veces y sufrió el despojo de más de la mitad del territorio nacional. Sin embargo, y a pesar de esta amarga y trágica experiencia, el pueblo de México nunca se ha dejado doblegar ni postrado a los pies de ningún invasor. Y la prueba de ello es que el ejército más poderoso del mundo en su tiempo, el francés, fue derrotado por un ejército plebeyo y liberal, y el príncipe que pretendió instaurar una monarquía en nuestra patria, Maximiliano de Habsburgo, terminó ajusticiado en el Cerro de las Campanas. Vale la pena recordar ahora, en este momento aciago de la historia, lo que el patricio don Benito Pablo Juárez García le escribió a su secretario de Relaciones Exteriores el 26 de enero de 1865. Le dijo: que el enemigo nos venza o nos robe, si ese es nuestro destino, pero nosotros no debemos de legalizar ese atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia o los Estados Unidos o cualquier nación se apodera de un punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos, privándolos de un buen derecho que más valientes, más patriotas y sufridos que nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día. Hoy es tiempo de recordar nuestra historia y de refrescar nuestra memoria, pero también de elevar a su máxima expresión la lucha ideológica y política, así como el combate decidido en contra de los enemigos del pueblo. Los que hoy se reivindican y presentan como los adalides de la democracia, promotores de la libertad y defensores de los derechos humanos, críticos acrementes y detractores furibundos de AMLO y Claudia Sheinbaum, así como de la Cuarta Transformación, son los que ayer defraudaron la voluntad popular y cometieron monstruosos fraudes electorales. Son los que reprimieron la protesta social. Son los que encarcelaron a dirigentes políticos y luchadores sociales. Son los que exiliaron, desaparecieron y asesinaron a opositores y disidentes. Son los que congelaron los salarios de los trabajadores y anularon sus derechos, prestaciones y conquistas. Son los que polarizaron y dividieron este país, condenando a los trabajadores y al pueblo a la pobreza y miseria eterna. Son los que saquearon al país y despojaron a los mexicanos hasta de su derecho a soñar. Son los que se enriquecieron hasta la saciedad y el cansancio con los recursos y riquezas nacionales y vivieron en la opulencia y el privilegio, así como la dulce vita. Esos nostálgicos y ambiciosos de poder no volverán y no pasarán.
¿O quién quiere que regrese? ¿O quién quiere regresar al pasado? Y desea que vuelva Salinas, Fox, Calderón, Peña Nieto, el PRI o el PAN. ¿O quién quiere la presidencia de la República? A Lili Telles, a Lito Moreno, a Ricardo Anaya, a Eduardo Verástegui o a Ricardo Salinas Pliego. Pongámonos de pie y levantemos el puño todos los que estamos dispuestos a defender la independencia y soberanía nacional. Todos los que estemos decididos a cerrar el paso a la derecha y a la ultraderecha, entreguistas y vendepatrias, todos los que apoyamos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al movimiento de la Cuarta Transformación, todos los que somos partidarios de la continuidad y profundización de esta revolución de terciopelo pacífica y democrática que ha hecho de la política la expresión más sublime del amor. Sigamos haciendo historia. El futuro y la victoria son nuestras. ¡Viva el Partido del Trabajo! ¡Viva Morena! ¡Viva AMLO! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo! ¡Viva México! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Aquí